Muy bienvenidos una vez más a un nuevo contenido, a un nuevo episodio de Historias Simples. Este espacio donde decidimos contarte el éxito de las personas que se han animado y queremos saber qué hay en ellos distinto a los otros, a las otras personas. La mayoría de las personas piensan que por ahí es una posición mejor, que tal vez tiene que ver con su capacidad. Entonces vamos descubriendo a través de las distintas historias de personas que se animan a contarnos su historia y cómo se transformaron en inversionistas inmobiliarios. Así que aquí tenemos el caso de Dina. Y Dina, te quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ti, gracias porque sé que hiciste una pequeña ventanita ahí para poder atendernos, para poder compartir esto y ojalá tu historia pueda inspirar a otros. Estás trabajando de manera remota y estamos ambos trabajando remoto, bueno, como casi todo el mundo, y la pega se duplica a veces, ¿no? Trabajando así. Sí, de todas maneras, Sí, te veo ahí como súper atareada. Pero bueno, esas propiedades no se van a pagar solas. Alguien tiene que trabajar. justamente, ese es el incentivo mayor en realidad, el Claro. mayor motor de animarse con la pega de cualquier modo. Yo, mira, quería primero agradecerte porque Sí. o sea, finalmente el estar acá es porque de alguna manera yo quiero darte las gracias porque igual tú me has dado un montón de señales, de luces, de como aclarando el camino, que muchas veces uno está como súper solita con el tema y como medio náufrago de repente, porque como que nadie cree un poquitito Claro. en este tema, o muy poca gente creen, entonces en realidad el poder hacer esto es como de alguna forma agradecerte eso, porque en realidad últimamente me diste una súper gran impulso para poder en el fondo continuar en esto, porque ya estaba como en una especie de límite en cuanto a capacidad financiera de banco y tú me abriste el tema de las mutuarias que te lo agradezco un montón. Bueno, bueno, no, muchas gracias. Y la idea es eso, es que se pueda seguir creciendo y que se pueda seguir desarrollando hasta lo que dé, ¿no? Y bueno, gracias por el cumplido y por hacerlo ahí público. No era la idea, pero de verdad que se agradece y bueno, eso nos da también un impulso mayor para poder seguir ayudando a la mayor cantidad de personas posibles. Así que gracias. Pero bueno, Dina, estamos acá para hablar de ti. A mí me interesa saber, yo sé que esto roza la falta de respeto para muchas mujeres, pero necesito preguntarte, aunque sea un estimado de tu edad, ¿cuál es tu edad? Porque queremos saber lo que has logrado hasta hoy, qué edad tienes y a qué edad partiste y que nos cuentes tu historia, cómo empezó, porque a mí me contaste algo de la historia, no la sé toda, pero la verdad me parece apasionante cómo lograste justamente esto, sin ningún grupo asesor de alguna manera, sino más que nada investigando con las pocas herramientas que por ahí había en el momento que partiste. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, cuéntanos un poquito de tu historia, tu edad, cómo partiste. Ok, mira, yo actualmente tengo 51 años y con este tema partí hace harto tiempo, partí más o menos a los 25 a lo mejor, pero llena de inseguridades, a diferencia de cómo me siento ahora y cómo en realidad, no sé, como que enfoco la vida de una manera distinta, principalmente sacando el miedo, yo creo que ese es el Claro. mayor, en los miedos personales, los miedos propios. Sin embargo, yo tengo un marido que es sumamente miedoso y que él es el que me ha frenado en este minuto, porque si no, yo creo que yo ya hubiese volado muchísimo más alto hace mucho tiempo antes. Bueno, eso es con lo bueno y con lo malo el tema. En Claro. realidad, él es el cable a tierra, pero yo no sé, yo la otra vez tenía una frase que no sé quién me la comentó, que si uno va a soñar, tiene que soñar en colores. O sea, ¿para qué soñar en blanco y negro si podéis soñar en color? Entonces, finalmente, el cuento tiene que uno creérselo más que nadie, en realidad, porque el Claro. resto de la gente está como en otra, qué sé yo. Y como te digo, a los 25 años yo partí y no me fue muy bien, que digamos, porque en ese periodo las propiedades se compraban sin pie. Entonces yo no fui lo suficientemente inteligente o visionaria o no sé qué, y me tiré así como a la piscina, tratando de que en el fondo, como eran sin piel, las facilidades eran mucho mayores, pero no tuve las precauciones a lo mejor. En ese minuto nacieron también mis hijos, entonces entré en una serie de otros gastos que no tenía contemplado y finalmente los departamentos o las casas, en ese minuto eran más casas que departamentos, no se alcanzaban a pagar solos.
con Claro, bueno, el... pongamos un poquito en contexto. Estamos hablando de hace 25 años, año 95 aproximadamente. O sea, Claro. súper visionaria, igual de tu parte. Felicitaciones, porque en ese momento, como tú dices, no empezaba todo este tema del boom de las torres, ¿no? De la construcción de las torres y mucho menos comprarse para invertir. Y en ese momento tú, que es algo que no mencionamos, ¿a qué te dedicas? Mira, yo soy ingeniero civil y trabajo en una empresa pública que no voy a decir el nombre, pero finalmente tengo un sueldo a lo mejor un poquito más alto que el promedio, Ajá. pero también tengo hartos gastos, o sea, tengo 3 niños, qué sé yo, bueno, igual con mi esposo y todo compartimos los gastos, pero no sé, mira, mi idea siempre fue tratar de jubilarme antes de la fecha que corresponda por edad, Ujú. entonces ese fue mi mayor como incentivo en ese minuto. Y por otro lado, pensando también ahora en el ya, a medida que pasan los años, en que las jubilaciones en realidad son miserables absolutas, o sea, Claro. si realmente me voy a morir mañana da lo mismo. Bueno, y tampoco me da lo mismo, porque en realidad quiero también dejárselo a mis hijos. Claro. Pero finalmente como que todas esas cosas fueron sumando un poco. Bien, bien, entonces eres funcionaria pública, digamos, Sí, sí, sí. del estándar un poquito más arriba, pero todo lo que hiciste lo hiciste con estrategia, que a su modo pudiste empezar a aprenderlo, más que nada prueba y error, me imagino, ¿no? Porque la información casi no había internet tampoco, o sea, hace 25 años. Tú No, no, muy- claro, era todo de ir a mirar, finalmente todo era físico, y claro. como te digo yo, en el fondo siempre con esta idea, mira, yo siento que en el tema de la ingeniería civil a mí no me ha funcionado mucho, yo siento que hay como un tema ahí que como que mutuamente no nos agradamos con la Ah, profesión. sí. Sí, sí, hay un tema ahí que yo, bueno, como que hubiese querido tomar otras opciones, pero se dieron las cosas así y finalmente veo que mi trabajo es la posibilidad de poder hacer lo que a mí me gusta. Y lo que a mí me gusta, entre otras cosas, es el tema inmobiliario, que yo siento que en otra vida debo haber sido casa, puerta, no sé. Algo fui, porque es una cuestión que me atrae. Ladrillo, algo. Sí, algo ahí que no lo logro entender, pero lo acepto y aparte que lo disfruto. Pues entonces, Claro. finalmente, eso, o sea, con el trabajo logro sentirme como realizada con este tipo de negocio, no sé qué. Entonces, como te digo, partí hace con 25 años más o menos, donde no me resultó muy bien, pero finalmente tampoco fue fatal, porque en el peor de los casos que sí se dio, tuve que vender como 3 propiedades donde, bueno, logré sacar, qué sé yo, lo que yo había aportado más o menos, y un poquito más de ganancia, pero nada fuera de eso. Pero, y ahí como que después me mantuve súper en calma, y después de nuevo como que me impulsé sola, y traté de volver a retomar el asunto, y ya los bancos estaban pidiendo un 20% de PIB. Y Claro. eso creo que ha sido súper favorable a la larga. Porque, o sea, ahora mirando hacia atrás un poquito, porque ese pie me permite que los departamentos se paguen solos y que me generen un delta en el fondo de que yo lo utilizo dentro de la misma situación, porque yo no estoy en uno, me meto como en más de uno en paralelo, entonces últimamente metí también a mi esposo, que él obviamente no quiere absolutamente nada con el tema, Ah, y sí. él ya va en 3, pero porque yo ya no podía más, pues, entonces lo tuve que meter a él y al final a mí él me frena cualquier cantidad en este tema porque siento que yo, como te digo, hubiese volado ya mucho más alto, pero bueno, la cosa es que ahí aunando fuerza, él está con 3 y yo estoy con 7. O sea que Igual hoy por hoy tienes 7 propiedades ya escrituradas a tu nombre o estás sumando promesas no, también. no, no. No, 7 ya que están caminando y están con arrendándose y nosotros vivimos en una. Tenemos una en la quinta región que no se está arrendando porque mi marido no quiere que se arriende porque lo quiere disfrutar y yo finalmente no es eso lo que quería. Pero bueno, hay que ceder también. Y mi marido tiene 3 que se están arrendando. Entonces, yo las administro, bueno, ahora entré con un par de corredores porque con todo este tema de la pandemia no los pude arrendar sola y tuve que bajar un poquito el valor del arriendo, pero se siguen pagando solo, así que en ese sentido, bien. Pero como te digo, hasta hace un tiempo atrás estaba con los 10 administrándolo o con los 8 administrándola yo sola. Y en realidad la administración no es nada extraordinario. Ya estuve con corredor también y tampoco fue nada extraordinario, así que al final si hay problemas van a haber igual y hay que asumirlo uno, porque el corredor finalmente tampoco los asume.
Así es que, pero en general yo te digo, en la suma y en la resta, no sé, 90% a favor y 10%, yo creo que no hay ni un porcentaje de riesgo, porque finalmente lo peor que te puede pasar es que te quedes de brazos cruzados y finalmente vendí uno o Claro, dos, claro. ¿cachai? Como para apuntalar ahí el mal minuto. Pero no, como te digo, afortunadamente eso no se ha dado y ahora con esta crisis, igual como te digo, los valores han bajado, pero igual están arrendando si se pagan solos. O sea, ese 20% ha sido más que, ha sido positivo en todo sentido. Y lo otro que yo finalmente lo estoy haciendo ahora también, eso de comprar en blanco, no sé en qué color, pero que me permita pagar infinitos cheques y así en el fondo poder que no se note, porque es como el ahorro que estás haciendo. Yo tengo igual hijos adolescentes en la universidad y todo, y igual, o sea, el futuro es para ellos y finalmente a lo mejor a veces igual estamos, porque yo soy media exagerada, entonces como no me meto en uno, me meto en varios, de repente estamos como apretaditos. Entonces, pero bueno, si en algún minuto hay que estar apretado. Yo digo, después cuando seamos más viejitos y nos jubilemos ya no va a ser tiempo de poder Claro. devolverse. Entonces hay que aprovechar todas las instancias. Yo soy muy exagerada, yo lo reconozco, ¿eh? Porque yo debería a lo mejor estar con menos, pero no tengo límite. Entonces mi marido me decía, ¿pero cuándo voy a parar? ¿Y por qué tengo que parar? Le digo yo, o sea, no entiendo por qué. O sea, si en el fondo uno puede seguir infinito, ¿cachai? Claro. Y el otro gran problema que tenía, que es lo que yo te comentaba, que yo partí mal en el sentido que partí con banco, porque andaba en busca de las mejores tasas y todo lo demás, pero llegó un momento en que me saturé, pues, o sea, ya el banco Claro. o todos los bancos, que yo tengo más de uno, me dijeron ya no más porque usted ya no es sujeto de crédito, pese a que no tengo mora ni ninguna cuestión rara, pero me dijeron que ya estaba como en el límite de mi capacidad qué sé yo, financiera. Y ahí en el fondo se dio ahora la opción de poder traspasar alguna o varias de esas propiedades a mutuarias, con lo cual aparecen del sistema financiero y en eso estoy ahora, pues en el fondo tratando de sacarlas como para poder, en el fondo ya tengo varios y contigo uno, un departamento también para el 2021 o comienzo del 22 y otros más también, así es que necesito salir de los bancos dentro de este tiempo, de Bien. este periodo, de este año o el año siguiente. Bien, bueno, la verdad que sorprendido, yo creo que la gente que va a estar, que está del otro lado lo va a percibir. Tienes una actitud arrolladora, así que felicitaciones por eso, y eso es lo que creo que te ha impulsado y te ha logrado dar tantos resultados, ¿no? Esa cosa de nunca parar y en ese sentido yo comparto 100% tu visión. O sea, el miedo lo único que hace es retrasarte y al final del día uno, dicen por ahí, hay una frase muy linda que me gusta y de hecho está avalada por distintos estudios y demás, de que uno de lo único que se arrepiente cuando es grande es de las cosas que no hizo. O sea, al final nuestros únicos lamentos cuando tenemos 80 años, el tiempo que tengamos en esta vida, es de las cosas que no nos animamos, esos pasos que no nos animamos a dar, esa persona a la que no nos animamos a hablar, ese jefe que lo tendría que haber mandado a la punta del cerro y no lo mandé, y al final todo pasa y aunque haya problemas, uno siempre se levanta. Entonces, finalmente creo que un mensaje positivo es ese, ¿no? El de animarse. No, de todas maneras yo creo que uno tiene sus propios miedos y finalmente ni siquiera es la demás gente. Yo creo que es uno mismo que Claro, finalmente se boicotea, no sé cuál es la idea de sufrir, no sé, yo ya como que estoy en otra, yo ya pasé por esa etapa y necesito solamente pensar en positivo y proyectarme y hay que, o sea, afortunadamente, o no sé si es coincidencia o no, creo que no es coincidencia. Yo creo que lo que uno transmite o lo que uno entrega o lo que uno arroja hacia afuera es lo que se te devuelve. Y cada vez estoy más convencida de eso. Entonces, finalmente, como te digo, no sé, yo he visto también psicólogos y cosas por el estilo, y en el fondo cuando uno dice algo, el cerebro asume que ya lo hizo. Entonces, en realidad a mí me ha resultado en un montón de oportunidades. O sea, veo las situaciones, me las imagino y según yo ya como que ya las viví. Y después se van replicando, ¿cachai? O sea, claro. ni más ni menos que lo que estaba programado. Bien. Entonces, ahora he tratado de ser un poquito más prudente, sí, porque en realidad como que, no sé, pues, he razonado un poquito más entre medio, pero como te digo, todo a favor, o sea, súper conforme con el tema y dándome cuenta que hay gente como tú que también apoya este asunto, que es más positivo aún, porque en el fondo, Claro. como
te reafirma que uno no está loca ni que está sola. Porque Sí, como te digo, si totalmente. fuera por mi marido, yo sería la loca más grande de la tierra. Ah, Entonces, y después yo le pregunto y le digo, mira, a ver, en la suma y en la resta, ¿cómo estamos? Entonces me dice él, pucha, nunca me imaginé que iba a tener ni siquiera un departamento y resulta que ahora tengo tres. Entonces yo le digo, pero ¿cuál ha sido el resultado? O sea, ¿te moriste de hambre en el camino? ¿No lloraste? No, no sé cuál es el gran drama, ¿por qué tanto miedo? claro. Entonces, como te digo, yo también antes era así, pero a la larga siento que no sirve para nada. No, y pues como te digo, siempre yo pensando en el plan B, y el plan B llegado el minuto va a ser vender uno o lo que se tenga que vender, pero habérsela jugado, y jugado bien, Sí, o sea, jugado conservador, tampoco jugársela hacia claro, claro. la boca. Sí, 100%. Si uno al final del día, el peor miedo que uno tiene, que tiene una persona es no, es que se me queda un arrendatario, que no se arriende, lo que sea. Finalmente el departamento se vende y chau. Eso es lo peor Sí, que puede pasar. Es un negocio súper, súper conservador. Con respecto a eso, Dina, al tema arriendos, por ejemplo, en tu caso tienes una franja de tiempo totalmente válida como para dar un argumento válido de cómo te fue a ti con el tema de la vacancia y arriendos. O sea, ¿fue un problema realmente para ti que un departamento no se arriende, como el miedo, uno de los miedos más grandes que tienen las personas, por ejemplo? mira, yo en realidad no me manejo mucho con los portales y con el tema, qué sé yo, medio computacional, pero finalmente he publicado los avisos en los portales que he encontrado, me meto al Google, qué sé yo, y antes del tema este de la pandemia, o sea, cero, po, cero vacancias, así 10 días, 15 días y eso. Y ahora con el tema de la pandemia, como te digo, yo tenía el contacto de algunos corredores y me he contactado con ellos y finalmente ellos siempre están como encima de uno, de que en el fondo te ofrecen el servicio y que si resulta, ahí recién ellos cobran, qué sé yo, su porcentaje, si no, no. Y ahí la vacancia mayor ha sido un mes y medio, una cosa así. O sea, en todos Eh, estos años podrías decir que tu vacancia mayor ha sido un mes. un mes y medio puede ser ahora con el tema, como te digo, de la pandemia, pero no, nada más que eso, o sea, Wow. nada más que eso. Entonces, lo que sí he bajado, bajé en esos que estaban desocupados, que fueron como tres, bajé el valor del arriendo. Y ahí picaron inmediatamente. Entonces, Bueno, buen tip estás tirando ahí, porque otro de los errores que cometen la mayoría de las personas que no vienen de este mundo es que dicen, el dividendo a mí me sale tanto, entonces yo quiero ganarle arriba del dividendo. O sea, uno tiene que claro, adaptarse al mercado y ser flexible, y en vez de no, este no, no, negocio a largo plazo. de todas maneras, mira, yo de todas maneras con el 20% de pie, en todos los casos he sacado delta a favor mío. Con la pandemia incluía también. ¿Cachai? Menos obviamente, pero también. Entonces, el proyectarse en el largo plazo también, pero igual te permite ahorrar en el corto plazo. O sea, se dan las dos figuras. Claro, claro, Lo, que totalmente. yo, lo otro que yo estoy viendo ahora que te comentaba el otro día es que quiero como hacer otra cosa ahora en relación a lo mismo. Como ya tengo 51, entonces tengo pensado con estos próximos que van a venir en los próximos años, que bueno, obviamente si es que no me muero antes, es tratar de dejarlo un tiempo que obviamente suba el valor de la plusvalía, qué sé yo, de los departamentos y después de un par de años quiero venderlo. ¿Por qué? Porque quiero empezar a pagar esos 10 que tenemos. ¿Cachai? Claro, Y no tener 80 años y ahí recién, qué sé yo, se terminaron de pagar y finalmente, o sea, quiero tratar de pagarlos antes porque igual claro. estoy con el proyecto de jubilarme un poquito antes, si es que puedo. Entonces, eso voy a intentarlo, es otra alternativa también en el camino que no se me había ocurrido, porque yo siempre decía ya filo para los hijos, pero en el Claro. fondo quiero ver cómo se da esa otra figura, y si no se da, se siguen arrendando, ¿no? Bien. Entonces, ¿podrías definir alguna estrategia o cuál fue tu mantra, digamos, con respecto a la inversión para poder darle a la gente, como para decir, cuál fue tu norte? O sea, recién tirabas algunas pistas por ahí, que era lo más posible que yo pueda, me voy a meter y no voy a parar. ¿Qué podrías decirle al respecto a la gente? O sea, yo creo, insisto de nuevo en el tema del miedo, que yo creo que Mm, eso es lo que uno tiene que olvidarse al partir el día. Mira, no sé, así como también que hablan de repente que uno tiene que estar como en las frecuencias altas, qué sé yo, en el tema del amor, de la iluminación, qué sé yo, en positivo todo el rato. Yo creo que va por ahí. Los miedos están súper abajo de toda esta columna de cuestiones, ¿cachai? Por no ajá, decir que es el que está más abajo. Entonces, si de repente te planteáis la vida y decís, mira, ¿sabéis qué más? Si yo sacara el miedo de mi cabeza, a ver qué pasaría. ¿Cachai? Y si lo claro. sacáis, empezáis a vivir súper tranquilo.
y Sí, feliz, ¿cachai? Y no te enrolláis. Y lo otro que yo, por ejemplo, me he dado cuenta, que yo, o sea, un tema ya que no tiene que ver con eso, pero en los bancos, yo en la hora del almuerzo, por ejemplo, generalmente no almuerzo, ¿cachai? Porque tampoco me gusta almorzar en la pega. Y voy al banco, ¿cachai? Ese es mi momento de ocio. ¿Por qué? Porque si tú le mandas un correo a la ejecutiva, no te contesta nunca. Y yo creo que no porque no quiera, porque yo lo he conversado harto con las ejecutivas, tengo en varios bancos cuentas y las gallas están súper saturadas con pega. Entonces, yo voy al banco, ¿cachai? Y me tomo la molestia como hormiguita. Si yo en ese sentido como que soy súper buena para ser hormiguita. Entonces estoy ahí esperando y hasta que la galla, yo creo que se lo saco por cansancio, ¿cachai? claro, Entonces, pero es parte de mi norte, o sea, yo, aunque la galla me diga que tenga que esperar 20 horas, yo voy a esperar 20 horas claro. y tengo que esperar 50, voy a esperar 50, pero lo voy a lograr. Entonces, un hermano mío hace poquito me dijo, oye, dame el dato de la ejecutiva porque yo quiero comprar una casa. La galla nunca le contestó, mi hermano no se mueve en nada, no logró nada, ¿cachai? Claro. Entonces, si esperáis que la ejecutiva te llame de vuelta, eso no va a suceder. Mm, ¿Cachai? Hay que darse cuenta que es así el sistema y que uno tiene que ir, aunque obviamente es un crédito, si pareciera que finalmente el banco te va a regalar la propiedad. Pero claro, son las reglas del juego y hay que entenderlas rápido nomás. claro. Y hay que ser determinado, o sea, eso se podría resumir en ser determinado y fijo cuando alguien quiere algo, tratar de ir adelante para conseguirlo. Me Mira, yo parece soy súper. Capricornio y los Capricornios nos caracterizamos por ser así. O sea, si uno quiere algo, mira, de hecho, por ejemplo, a mí la carrera me costó N porque era súper difícil para mí. Yo venía de una situación económica súper baja. Qué sé yo, mis estudios fueron cuarto medio en colegio público, pero ya súper público. Entonces, me costó harto, pero finalmente, o sea, yo soy así, pues, lo que no tengo a nivel neuronal a lo mejor, lo tengo en otro tipo de inteligencia o lo he desarrollado con el tiempo, no sé. Así que finalmente eso no que todo sea blanco, todo sea negro, si finalmente uno tiene que buscar los ajustes y tiene que ver dónde funciona uno mejor. Sí, totalmente. Dina, y ahí abriste una puertita para que nos cuentes un poco más y la gente pueda ver que no es necesario por ahí venir o de familia acomodada o que no tiene que ver ni siquiera con acá que en Chile a mí me parece tan raro, pero se usa mucho el colegio o la universidad donde estudiaste. Entonces, cuéntanos un poquito tus orígenes para también hablar de esto que no tiene que ver con eso, No, o definitivamente. sea, yo creo que a lo mejor sí tiene que ver, ¿ah? Porque mis papás son súper sacrificados, bueno, ya los dos fallecieron, pero ellos se criaron en Iquique, en el norte de Chile. Ajá. Y mi papá, no sé, así sumamente intuitivamente, él compró como 3 terrenos y levantó 3 casas él solito. Mira, Entonces, allá en Iquique, cuando Iquique no tenía mucho valor, pues entonces finalmente yo eso lo escuché siempre. Y finalmente después cuando ellos llegaron acá a Santiago, esas casas le permitieron como salir a flote y todo. Nosotros somos 5 hermanos, entonces mi papá falleció cuando yo era chiquitita, entonces mi mamá quedó solita y ella pudo hacer uso de esas casas, de esos terrenos que después fueron aumentando su valor y finalmente en realidad ella cero visión de negocio, ella necesitaba comer nomás con eso, claro. ¿cachai? Y nosotros también. Entonces, yo ahí, ¿cachai? Me pasé el rollo y dije, bueno, ¿y por qué no puede ser el tema de las propiedades? O sea, porque sí, lo de la ingeniería a mí no, como te digo, a mí no me llena en lo absoluto. Entonces, y esto sí, pues, como te digo, me siento como que voy construyendo un edificio de a poquitito, ¿cachai? Y no sé, pues el edificio no tiene límite de pisos, ¿cachai? Uno va para arriba nomás y hasta donde se pueda, po. Exactamente. Dina, ¿qué harías distinto si pudieses volver a empezar? Si hoy tuvieses la posibilidad y tuvieses, no sé, de nuevo esos 25 años y tuvieses la posibilidad de hacer tu primera inversión, ¿qué harías distinto que no hiciste? O que Mira, hiciste que... yo quiero, por ejemplo, tengo, como te digo, mi hijo más grande tiene 22 y quiero a ellos, a mis 3 hijos en el fondo, regalarle esta experiencia. Y en el fondo que ellos partan antes, no han podido partir porque tampoco tengo las lucas para comprarme casa al contado, ¿cachai? Porque Claro, si no, obviamente ya lo hubiese hecho. Pero, ¿qué es lo que cambiaría de partida al partir? Siempre el pie del 20% creo que es súper sabio, ¿cachai? Ni 10 ni cero. 20 es súper apropiado para poder ahorrar, para poder ahorrar también. Y eso por un lado, y lo otro que iniciaría mi proyecto con mutuaria. Todo el rato, o sea, no sabía tampoco que las mutuarias entre ellas no conversan, que no deja de ser interesante. Yo mm, me imaginaba que las mutuarias conversaban como los bancos y no conversan, entonces eso es aún mucho más
bueno, ¿cachai? Entonces, iniciaría con el 20% de pie siempre, iniciaría con mutuaria hasta que ya no pueda más con mutuaria y de ahí pasaría al tema de los bancos. Y lo otro, perderle el miedo al tema de las tasas, porque también yo en esa onda, no, Mm, aquí dice que el Banco Santander me da la mejor tasa, si finalmente esta claro, cuestión se va moviendo todo el rato. Entonces, ¿cachai? Entonces, en el fondo, ya, perfecto, las mutuarias tienen las tasas más altas, que tampoco son para cortarse las venas, no son súper más altas, son un poquito más altas, pero a la larga te permite esta flexibilidad. Entonces, si finalmente no lo voy a pagar, entre comillas, yo lo va a pagar el arrendatario, ¿cachai? Esa tasa un poquito mayor. Entonces, eso, pues yo creo, son consejos súper sabios, ¿eh? Y son en realidad regalos en consejos de como 20 claro. años más o menos, así que no dejan de ser importantes. Sí, no, y a mí me gusta hacerle entender a la gente eso, que lo que nosotros le estamos hablando, o sea, yo por ejemplo estudié marketing y publicidad, no tengo nada que ver con inversión. Este año pude sacar mis primeras 4 propiedades más un terreno que había comprado el año pasado, etcétera. Y yo digo, finalmente, todo esto que lo aprendí por la sabiduría de otros, por la experiencia de ver a clientes, por haber ayudado ya a cientos de clientes. Entonces, que no tenga en menos la gente todo lo que le estamos diciendo, porque estamos hablando de gente que se cayó inclusive y se levantó, o que ha pasado muchos años haciéndolo y que se equivocó. Entonces, esto es súper potente que hoy, a través de las redes sociales, con este contenido completamente gratuito que estamos dando, yo creo que es súper potente y todavía la gente, yo creo que no toma dimensión de lo importante, no por echarme flores, sino hay mucha gente colaborando en esto que quiere realmente ayudar, más allá de que sea nuestro trabajo, nuestro negocio, pero que realmente digo, aprendan y aprendan a valorar sobre todo el testimonio de personas que ya lo han logrado, ¿no? No, claro, o sea, como te digo, es un regalo que yo muchas veces le digo a mi hijo, mira, te voy a retar o no sé qué, porque te quiero hacer un regalo, o sea, te Claro. estoy regalando mi mejor experiencia, entonces, o sea, lo importante ojalá es que la gente lo entienda así, porque en el fondo es eso, o sea, yo por eso que te digo, a mi hijo me gustaría hacerle ese regalo y los tengo bien entusiasmados en realidad, pues mi marido nomás que es el que no se entusiasma, pero mi hijo sí, o sea, yo, mira, ¿sabes qué? La idea mía es que ellos, bueno, obviamente sean felices, pero que se jubilen cuando ellos quieran, no cuando la vida se los permita, ¿cachai? Porque siento que finalmente pasar a los 60 años recién empezar a tomarle el gusto a la vida, Claro. ¿cachai? Encuentro puta súper penca, o sea, yo tengo que agradecer en realidad, porque la pega que tengo me ha permitido hacer esto otro, ¿cachai? Pero sin embargo, igual yo quisiera, no sé, un día no levantarme, un día levantarme a las 5 de la tarde, no sé, ¿me entendí? Ser libre. Y esa libertad quiero tenerla a través de este tema inmobiliario. Pues. Qué bueno, qué lindo, Dina. Y te hago una pregunta por ahí un poco más profunda, si te animas a contestarla, que me gusta hacerle a los inversionistas, que es como esa cosa más profunda que es el por qué, ¿no? Recién hablabas de la libertad, hablabas del retiro, pero ¿pudiste encontrar en el camino, por ahí al principio te entusiasmó, o como la mayoría llega medio por error al tema de la inversión, pero ¿cuál es el motor y el por qué, la razón real finalmente de por qué estás tan metida en el tema de la inversión inmobiliaria, además de que te gusta, de las lucas, lo que Claro. sea? O sea, mira, claro, yo creo que son una serie de situaciones, yo creo que no es una única razón en realidad. Po. Yo creo Ujú. que al comienzo fue por descarte, porque no me gusta la ingeniería, porque no me sentía con las neuronas suficientes para abordar el tema de la ingeniería. Hasta el día de hoy no me siento muy capaz. Porque en este otro mundo me muevo súper bien, porque lo entiendo, porque me gustan las lucas también, porque puta, amo a mi hijo y quiero que partan con una casa Claro. mínimo y yo partí cero, ¿cachai? Entonces, y no, ya estoy pensando, o sea, en el fondo, no sé, pues la idea es 3 casas para cada uno, ¿cachai? Por lo menos. Entonces quiero dejarlos distintos. Si no tienen que trabajar, que no trabajen, ¿cachai? Si quieren Claro. vivir la vida y descansar, que descansen. O sea, eso. Por otro lado, también pienso en mi jubilación, si es que en el fondo nosotros con mi marido, cuando nos jubilemos, tener algo, porque finalmente yo he trabajado N tiempo y mi jubilación va a ser como de 300 lucas. Y la de mi Wow. marido, que él ha tenido laguna, o sea, olvídate, mi marido ha tenido un montón de lagunas. 300 lucas va a ser tu La jubilación. mía más o menos 350 algo así. La de mi marido, olvídate que él ha tenido laguna, entonces cero, ¿cachai? Entonces vamos a estar viejitos, no vamos a tener buena, o sea, la salud va a ser un problema y finalmente, ¿de dónde nos vamos a agarrar? Del tema de las casas, o sea, Mm. es la principal herramienta y como te digo, y después cuando nosotros no estemos van a quedar para los hijos, entonces
todo en positivo de nuevo, ¿cachai? Todas las razones son súper válidas, aparte que como te digo, yo me siento muy cómoda con el tema, me agrada, no sé, no logro ir, o sea, me gusta el hecho de sentir que como hormiguita levantáis un edificio, Claro, ¿cachai? Eso sí. es mérito absolutamente mío. Entonces mi marido me dice, ay, qué sé yo, como que no me descalifica, pero como que la cuestión es súper insignificante. Y no lo es, ¿cachai? Él No, no no, es capaz no. de abordarlo, él no es capaz de entender qué sé yo, la dinámica, los términos, etcétera. Yo no te digo que soy súper sabia con los términos, pero logro entenderlo y eso me gusta, ¿cachai? Me siento como empoderada de algo que es mío, que yo lo he construido, que en el fondo nadie me va a venir a decir qué sé yo, que es parte de la economía familiar, o sea, el sueldo de mi marido y el mío lo manejo yo, ¿cachai? Y espero haber tomado las mejores decisiones. Me hace sentir cómoda, ese es el tema. Qué potente. Finalmente es como la metáfora de los tres chanchitos que justamente hacen casa, ¿no? O sea, al final el tema de ser previsor y de prepararse, cuando hablabas ahí del retiro, es fundamental y es clave. El que hizo su casita de ladrillo fue el que aguantó y el que finalmente obtuvo su recompensa. Así que me parece súper potente. Quiero hacerte una de las últimas consultas, Dina, para ya dejarte ahí tranquila y agradecerte una vez más por el tiempo que me estás dando. ¿Qué rol, ahora que hablaste de la diferencia de cómo empezaste a todo lo que hay y lo que está ofreciendo ahora en el mercado, qué rol le das, le asignás al aprendizaje, a la educación financiera, a todas estas herramientas y estos materiales, de esto que compartimos? ¿Crees que hoy tiene importancia más que la inversión en sí, que más que te digan alguien, pone 200 lucas, como estás haciendo por ahí tú con tu marido, pone 200 lucas ahí? ¿Crees que es importante el tema de la educación y de aprender? Sí, o sea, yo creo que de todas maneras, con estos aprendizajes que tienen ustedes, con esto, en el fondo, toda esta educación financiera que dan, la gente, yo creo que se puede ahorrar muchos problemas, como a lo mejor me los podía haber ahorrado yo en su minuto. Claro, El entender, por ejemplo, ahora que existen los barrios emergentes, qué sé yo, dónde está el metro, dónde va a estar el metro. Yo intuitivamente, por ejemplo, yo vivo en San Bernardo, que es un sector súper penca, donde yo vivo no es penca, pero San Bernardo en general es una claro, comuna que no es bien vista. Pero, por ejemplo, acá llegó el tren, ¿cachai? Que es lo claro, mismo que el metro, porque llegáis a Estación Central en 15 minutos. claro, Y yo así de nuevo, intuitivamente, lo vi como un barrio emergente y me tiré acá de nuevo también con 3 departamentos, entonces, que son más baratos que en el mismo metro, o sea, claro. que en Santiago, qué sé yo, Sí, pero en el fondo esa información la logré también de ustedes, porque son conceptos que uno ve la accesibilidad, qué sé yo, como algo general, pero, o sea, yo creo que un montón de información que sí es súper clave para poder en el fondo cometer menos errores, para estar mejor claro, preparado. Y lo otro que de repente me cuestionaba un poco antes, y decía, a lo mejor ahora hay tanta publicidad, hay tanta información, que puede que en algún minuto el mercado se sature mm, y después ya no existan arriendos, no sé qué, o arrendatarios, no sé. Y siento que no, o sea, por lo menos hasta el minuto para nada, y por el contrario, o sea, ahora la pista de nuevo para los arrendatarios se ha puesto más compleja, claro. que ahora también la llegada hace un tiempo de los extranjeros, o sea, todo a la larga como que ha ido sumando y de partida los departamentos están cada vez más caritos, entonces como que el tema del arriendo creo yo que va a funcionar por mucho tiempo más, no le veo Claro, y sí, dificultad. va a seguir porque los sueldos no suben a la par de la velocidad que suben las propiedades, entonces mucha gente obligatoriamente no va a tener otra opción. Ya, si suben un 50% más las propiedades, ya, chao, olvídalo. O sea, el sueldo de 600, 700 lucas ya hoy no puede invertir. Ya luego el que gane 1 millón ya no va a poder comprarse ni siquiera el departamentito de un dormitorio o un baño que hoy se puede comprar. Entonces, sí, la verdad que toda la proyección dice que esto va a seguir, no a los niveles que obviamente pasaron con el efecto del IVA. Obviamente, acá a mí me cuentan que hace, no sé, un poco más de 10 años habían propiedades en Las Condes por 2.000 UF, 3.000 UF, una locura. Entonces, claro, si bien no va a haber momentos como probablemente como los que pasaron, pero esto sin duda va a seguir. Y ahora en medio de la pandemia, inclusive, los precios siguieron subiendo. Así que la verdad que creo que hay oportunidades, al menos no sé si en el negocio de tu vida, pero oportunidades para seguir aprovechando, va a seguir habiendo. Sí, pues no, yo te escucho a ti, te escuchaba hartas veces ese comentario también, así que eso también me da como más confianza. Así que no, como te digo,
Bien, y yo súper contenta. A mí me gusta mucho este tema. No, no lo logro entender mucho, pero, o sea, de por qué me pone tan contenta. Claro, Pero, no sé, yo estoy como te pescado en el motiva, agua. ¿Ah? te motiva mucho. Sí. No, y está bueno que finalmente creo que las personas necesitan a través de algo sentirse realizadas, sentirse empoderadas y qué bueno que esto te genere esa sensación. Y hay algo que no lo dijiste tú, pero yo lo voy a decir y que cada vez lo siento más fuerte y creo que la gente lo tiene que empezar a entender. La gente tiene esa ilusión de vivir de la renta y como el panorama, la película completa o el final del camino, ¿no? Sin embargo, tú en algún momento dijiste algo que yo últimamente lo siento cada vez más firme, que es dedícate a generar plata con tu trabajo, con tu profesión, aunque no te guste. Tienes que bancártela, porque esa es la benzina, ese es el combustible para que puedas invertir. Entonces, es muy importante que sepas que tienes que dedicarte a un trabajo, porque hoy no vas a ver los frutos, los vas a ver dentro de 20 años. Si haces las cosas bien, vas a ver muy buenos frutos, pero tienes que tener algo que le estés echando leña constantemente. Entonces, la gente Sí. tiene esa fantasía de que en 5 años voy a vivir de las rentas. No, no, eso no pasa. Es un camino No, largo, súper fructífero, esforzado, pero largo, como la vida misma. claro, no, no, y a la larga también es bien conservador, o sea, bien Claro, hay poco riesgo, entonces, si finalmente no es jugar a la bolsa, pues, entonces, claro, como es una cosa bien conservadora, también obviamente requiere de un trabajo bien estructurado, pues, y bien armado en 20 años, en 25 años. Ahora también, por ejemplo, lo otro que los bancos te permiten, no sé, hasta los 78 años, estuve claro. averiguando, porque como yo ya estoy medio en el límite, de hasta dónde podía llegar con el crédito también. Pues entonces, ahora lo otro que yo quería, el último tip que me acordé es que finalmente de todas las propiedades yo logré pagar, bueno, nosotros todos logramos pagar una entera. Ujú, Y esa entera, como también está arrendada y todo, también me permite en el fondo ya tener un poquito más de flexibilidad con los otros, ¿cachai? claro, Entonces ahí siempre que hace delta, que no es lo mismo en el fondo de estar volviéndolo a pagar como dividendo, de tenerlo como un arriendo entero hacia adentro, porque son 400 lucas, que cáchate acá en San Bernardo, en un sector así normal, sí. 400 lucas, igual ahí apalancan todo el resto. Po. Claro, totalmente, totalmente. Súper interesante, Dina. Como para ir cerrando, o ya para cerrar definitivamente, me gustaría que le des un consejo breve, cortito, a las personas que todavía están pensando en invertir, que si me meto, si no me meto, que dónde me meto, que le dan muchas vueltas, o que están hace tiempo dándole vuelta, que no saben si en este lugar, en el otro, si de uno o dos dormitorios, que si más en verde o más en blanco. ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que ya tiene las jinetas, que tiene la autoridad como para decir, porque lo ha logrado y hace 25 años, con mucho esfuerzo y sacrificio, es inversionista inmobiliario? ¿Qué consejo le puede dar a esa persona? Bueno, yo en realidad, o sea, en realidad volver a reiterar que es que se atrevan, que obviamente como dices tú tienen que tener un piso, qué sé yo, como un sueldo permanente todos los meses para poder en el fondo comprar en blanco. Y lo otro, que si son más o menos jóvenes, que se tiren con varios, no tienen por qué tirarse con uno. Existe ese tema del multicrédito también, que nunca había escuchado la frase, pero sí yo lo había hecho un montón de veces. Po. Entonces, ir con varios bancos paralelos, ahí te conviene comprar en una misma torre para que se entreguen en forma simultánea y que se tiren, o sea, si es factible y el ahorro les da más de uno a la vez, pues, o sea, si se puede, en el fondo tener varios pies juntos ahí, no sé, pues yo digo, tirarse con el ahorro, pues a lo mejor unos 5 años, ¿cachai? Fuerte así. Y Claro. después ya vais soltando un poquito, pero eso podría sacar más de uno al tiro. Pues. Y sin Sí, tener grandes capitales en realidad, pues esa es la gracia. hay mucho y mucho beneficio en la banca chilena para aprovechar. Bueno, así que de eso se trata también nuestra ayuda. Bueno, Dina, mil gracias una vez más. La verdad que siempre la paso bien hablando contigo y ahí haciendo distintos tipos de negocio. Y de nuevo, un placer haberte ayudado desde nuestro pequeño lugar a hacer un pequeño aporte. Para nosotros es súper satisfactorio. Así Muchas gracias que, a ti de todas maneras y ojalá que siga prosperando todo este negocio y que en el fondo tú sigas por harto tiempo también ayudándonos. Po. bueno, gracias, Dina. Gracias por tus palabras. Y nos vemos la próxima. Y en cualquier momento estamos hablando. Dale. Ya, un abrazo, chao. Bueno, gracias. Chau, chau.